las mascarillas en la comunidad. Voy a empezar acerca del uso de N95. Estas mascarillas son aquellas mascarillas que previenen el paso del 95% de las partículas, y en este momento la última recomendación de la Organización Mundial de la Salud recomienda que solo sea utilizado para el personal de la salud. Esto se debe a que en la población en general esto no ha mostrado que haga una diferencia significativa en cuanto a la disminución en la transmisión de esta enfermedad. Además, la Organización Mundial de la Salud hablaba de la paradoja de la salud, en cuanto a que las personas que menos lo necesitan, la población general, que son los que menos expuestos están, utilizan estas mascarillas que son de más difícil consecución, y eso va a llevar a que no haya disponibilidad a las personas que tienen una exposición directa con el virus. Por otra parte, acerca del uso de mascarillas de algodón y las mascarillas caseras. Durante el mes de abril, la CDC hizo una recomendación para que todas las personas empezaran a utilizar mascarillas caseras. Incluso presenta un tutorial de cómo hacerlas en casa. Respecto a eso, hay evidencia a favor y también hay evidencia en contra. El principal artículo que se cita internacionalmente es un artículo de la efectividad de las mascarillas de algodón para prevenir la infección por el coronavirus. Este fue un estudio que se realizó en Corea del Sur, y lo que hizo fue la comparación de 4 pacientes. La muestra es muy pequeña, dicen que no realizaron muestreo, simplemente cogieron 4 personas y evaluaron cómo se modifican las partículas, qué tanto es el paso de partículas con las mascarillas de algodón, mascarillas caseras, mascarillas de tela quirúrgica, y evalúan cuál es la cantidad de partículas que hay después de ponerle a los participantes a toser. Y lo que demuestran es que ninguna de ellas protege, ni la mascarilla casera, ni la de algodón, ni la mascarilla quirúrgica presenta una adecuada protección para prevenir esto. En cuanto a la evidencia que hay a favor, es que al no poder permitirse, lo que es muy enfático es que lo ideal es que se evite al máximo el contacto persona a persona. En aquellas personas que definitivamente por su trabajo, porque no pueden evitar la relación interpersonal a menos de 6 pies de distancia, definitivamente la CDC lo que es muy enfático en decir que es mejor esta medida que nada, porque disminuye la cantidad de partículas que salen en el aire. Eso es como lo que se dice. Así que no es una medida tan efectiva, pero es la medida que junto con el lavado de manos y junto con el aislamiento social podría mostrar un efecto, a pesar de que lo que muestra es que el riesgo de contraer la infección, el riesgo de contraer de la barrera como tal, se disminuye con el uso de mascarillas de algodón, se disminuye el riesgo a tan solo el 35%. En cambio, si se utilizan las mascarillas quirúrgicas, solo el 50%. Por eso dentro de este estudio, el segundo que les presento, Could SARS be transmitted via speech drops? Entonces, este estudio lo que muestra es que disminuye, pero en todo caso el riesgo persiste en el tiempo. Así que por eso es que la CDC adoptó esta medida, el uso de mascarillas de algodón, mascarillas caseras, por la disponibilidad, y también pensando en que no se agoten las mascarillas quirúrgicas para el personal, que es quien más va a estar en contacto con los pacientes. Desinfección de superficies. Aquí hay un concepto muy importante, porque lo que hemos estado viendo es que algunas personas están desinfectando sus zapatos, están desinfectando los vehículos, están desinfectando las calles,
pero para esto debemos tener en cuenta varios elementos. Uno de ellos es el más importante, que en general no se tiene en cuenta, es la porosidad de las superficies. ¿Cómo se define la porosidad de las superficies? Como la cantidad de partículas que pueden permanecer en una superficie. En cuanto al calzado, el calzado que se utiliza entre los médicos, calzado como deportivo, y acá les presento Crocs que algunos todavía lo utilizan, entre más dura sea la suela, en general, pues los calzados varían en cuanto a los materiales de la suela, pero entre más dura sea la suela, eso nos indica que más porosidad, que menos porosidad tiene. Y esto es un factor muy importante porque a pesar de que de que se haga todo el proceso de desinfección, sí, la suela de los zapatos tiene porosidad, va a permanecer el virus en la suela. Se define como tal porque permanece dentro de esos poros y ahí podría continuar. Además, supongamos que tenemos un calzado que no tiene porosidad. Con el paso del tiempo, lo que se llaman que el zapato va haciéndose blando, ese fenómeno que el zapato se va haciendo blando se debe a que aumentan los poros y ahí puede aumentar. Entonces, si nosotros tenemos un zapato que inicialmente era duro, pero ya lo tenemos hace más de 6 meses o dependiendo del uso, eso nos define que van a aumentar los poros y a pesar de que le hagamos una desinfección, va a ser inefectiva. Por otro lado, tenemos los vehículos. Los vehículos depende del material en el que esté hecha la cojinería. Si los vehículos fueron hechos en cuero, inicialmente podría ser efectiva la desinfección, pero vemos que en la mayoría de ellos no es completamente cuero en los que están en el mercado, sino que tienen muchos poros. Este es el elemento más importante que se debe tener en cuenta al momento de la desinfección de todas las superficies. Por otro lado, ¿qué más tenemos? Los suelos, las cerámicas y en general, que son lisas, son superficies no porosas y esto nos va a permitir, esto nos va a indicar que si hacemos la desinfección en esas superficies, eso va a hacer que sea efectiva. Por eso no es lo mismo desinfectar el suelo, el asfalto como tal, porque igual van a continuar poros y no va a ser efectivo por más presión que estemos haciendo. Y esta es una medida que, por ejemplo, hemos estado viendo en diferentes escenarios. Entonces, tenemos por una parte que depende de la porosidad y también depende de los elementos de desinfección que se usen. Un segundito. Tenemos acá que la Organización Estadounidense para Desinfección tiene enlistados ya tiene identificados cuáles son los elementos que definitivamente sí son efectivos para hacer una desinfección del coronavirus. Dentro de estos elementos, los principales son estos tres: el hipoclorito de sodio, el clorito de sodio y el ácido hipocloroso. Ahí no se ve la bibliografía, pero si quieren ahorita les paso bien la bibliografía en la que muestran que el coronavirus que se transmite a humanos, esos son los elementos. Y las concentraciones como tal, que deben ser el hipoclorito de sodio, la concentración dependiendo de la marca que sea, pero en general es del 8%. El hipoclorito de sodio depende como tal, el clorito de sodio también depende de la marca, pero en general lo que ha mostrado es que es del 3% lo que reporta esta organización, y el ácido hipocloroso. Entonces es muy importante tener en cuenta los poros y con qué vamos a hacer desinfección, porque si estamos haciendo desinfecciones que no son efectivas, como esto no es efectivo y todos los recursos que se están invirtiendo, no habría que reevaluarlo. Bueno. En las calles, sé que muchos de nosotros hemos visto el uso de guantes por la población general. El uso de guantes por la población general, la Organización Mundial de la Salud no lo recomienda de forma rutinaria por varias razones. Una de ellas es por lo mismo, la paradoja que les comenté ahorita, que ellos
han venido comentando, que es que las personas que más lo necesiten realmente van a tener un desabastecimiento debido al uso incorrecto de estos elementos de protección personal. Y también la principal razón por la que no se recomienda el uso de guantes por la población general es que las personas, una vez están usando los guantes, no hacen higiene de manos, entonces tienen los guantes y se pasan las manos por la cara, se pasan las manos por la boca, y antes este es un nicho infeccioso que puede aumentar la infección y la esparción de la infección como tal. Eso era lo que tenía para presentarles. Bueno, Lady, muchas gracias. Yamani, ¿está listo? Entonces, lo que acaba de presentar Kelly. Por aquí hay una intervención de Mario. Mario, usted anotó que eran dos desenlaces diferentes. El que usa mascarilla no se contagia, el que usa mascarilla no contagia a otras personas. ¿Qué era lo que quería decir con relación a eso? Aló, gracias, profe. Sí, que resulta muy curioso que la CDC de Atlanta sacó ese instructivo para que las personas hagan en su casa una mascarilla. Incluso da pues las indicaciones de cómo hacerlo fácil y creo que es el instructivo de recortar una camiseta, una camiseta pues convencional, con tijeras y muy sencillo pues. Pero ahí hay que tener en cuenta dos desenlaces muy diferentes. Uno es el de la protección del personal de salud. El otro desenlace es el de no diseminar gotas que puedan tener el virus. Y ahí hay que ser muy claro con esos dos desenlaces porque parece ser pues consistente la ¿Qué información. hacemos con ese man? Cerrar Pare- micrófono. Parece ser consistente la información que No ha indica podido. que pues la No, mascarilla N95 es la que porque la idea previene sería que infección por vos aerosoles. presentas, él la tiene y él va a estar bien, sin estar viendo en pantalla. Dale que terminó Mario. Aló. Estoy tratando de cuadrar lo de Yamani, sí. Que Zuleta cierre el micrófono, ya le oyeron toda mi conversación también. Fabián, sí, ¿qué ibas a decir con relación a esto? No, yo no, Mario no había Mario no acabado. terminó, Mario no terminó. Ah, Mario, que Sí. terminen. Bueno, sí, entonces parece ser muy consistente la información que indica que la mascarilla N95 es la indicada para prevenir infecciones por aerosoles. Hasta ahora, pues no queda claro si el coronavirus se contagia por aerosoles. Por gotas sí, por microgotas pues lo reportan eso pues, pero parece que por aerosoles pues no es muy claro. La mascarilla N95 previene infección por aerosoles. Lo que pasa es que es altamente contagioso y cualquier pues protección que pueda tenerse para toda la cara, no solamente pues para la respiración y la boca, sino para toda la cara, es necesaria y por eso entonces los visores que se han puesto y máscaras pues de acrílico o máscaras pues que cubren toda la cabeza. Pero el otro desenlace que hay que tener muy claro que es diferente es que la persona que está infectada, que tiene la infección, que está portando el virus y que lo transmite, esté con la boca tapada y que no esté diseminándolo tan fácilmente. Pues eso probablemente no se llegue a una condición de no diseminarlo del todo, pero al menos sí puede disminuir la dispersión de microgotas. Entonces ese otro desenlace es el que hay que tener en cuenta para la recomendación de la CDC de Atlanta, para que la gente en la calle esté utilizando esa mascarilla que se hace en casa, recortando una tela de una camiseta
y que entonces no se esté consumiendo las mascarillas que son útiles para el personal de salud. Gracias. Gracias Mario. Doctor Zuleta, ¿usted qué tiene para decir sobre este tema? A ver, lo que pasa es, como en todo esto que estamos hablando de este tema, la verdad de hoy es una mentira mañana. Y ¿dónde tenemos la mayor información con mascarilla de tela? O al menos no la mayor información, la información que se ha tomado con el nivel de evidencia más alto que antes de la epidemia creíamos que era el ensayo clínico, y que ahora muchos ya están creyendo que el máximo nivel es la intuición o la fe en lo que pudiera servir. Entonces, posiblemente la información más sólida que teníamos de mascarillas de tela en ambientes de salud, en personal de salud, era que, a pesar de todo este raciocinio, cuando se comparó en un ensayo clínico de clúster, el grupo de participantes que utilizó mascarilla de tela tuvo más infecciones respiratorias que el grupo que no usó mascarilla, y obviamente menos que el que utilizó mascarilla quirúrgica. Entonces, obvio, ahí viene ya la discusión. ¿Qué evidencia utilizo? ¿La intuición o mejor le bajo el nivel de evidencia y digo que con una evidencia indirecta ya me han mostrado en un ensayo clínico que las mascarillas de tela en algunas condiciones pudiese ser más peligrosa? Entonces, mi idea hasta el momento dentro del sistema de salud, a pesar de que lo he dicho, si esto realmente llega a ser como se pronosticaba inicialmente, que parece que entonces con todas las medidas no se va a llegar a esos niveles tan extremos en algunos lados. Y cuando hablo en algunos lados es algunos hospitales, algunos municipios, algunos departamentos. Posiblemente se debe defender con otro tipo de mascarilla. Cuando ya se llegue a esos extremos, obvio que incluso hasta mascarilla de tela se tendrá que usar en algún hospital. Con respecto a la comunidad, entonces ya uno tendría que pensar si lo que nos estamos cuidando es del virus en el ambiente, tendríamos entonces que aceptar que esto no es una transmisión por gotas, sino una transmisión por aerosoles, y que los aerosoles están permaneciendo, y entonces cuando uno está dentro del supermercado donde no tiene a nadie cercano, o cuando está en un sitio donde están personas con personas alejadas, el virus está ahí esperando a ver quién llega para que lo aspire. Entonces sería como cambiar el modelo. Y hasta el momento esa transmisión por aerosoles, aunque no se descarta, digamos que su papel hasta el momento es como muy minimizado por la mayoría. Viene la parte de protegerse contra el otro, el estornudo o la tos del vecino que tosió y estornudó y de pronto era un portador asintomático. Entonces ahí es donde entra la intuición y uno dice, los raciocinios parecen muy lógicos, pero entonces nuevamente, ¿de qué nos estamos protegiendo en ese momento? De una gota. Entonces, bueno, no, eso ha servido para la conciencia. Hemos visto cómo el alcalde de ustedes, el alcalde de Medellín, muestra que para defender las mascarillas, entonces dice que como en ciertos países usaron mascarilla, allá les bajó la infección sin tener en cuenta un ajuste por todos los otros factores. Entonces, mucha incertidumbre. Lo otro, entonces, lo último para terminar, es que a la gente hay que enseñarle a usar esa mascarilla de tela, porque también se sabe que esa mascarilla puede recoger, puede mantener ahí, y en determinado momento un mal uso o un lavado de conciencia puede llevar a que antes sea más contaminante. Fuera. Y sobre otras medidas, doctor Zuleta, eso de fumigar a quien llega a la casa, limpiar, no, más que para Zuleta sería para Kelly, perdónenme, la pregunta es para Kelly, otras medidas como la desinfección de todas y cada una de las bolsas que llegan en los domicilios, fumigar a todos los que llegan de la calle a la casa, lavar los zapatos, etcétera, etcétera. ¿Qué evidencia hay de que eso funcione? Kelly. La evidencia que hay al respecto es muy pobre, principalmente porque
Lo que no hay estudios que muestren como tal efectividad de estas medidas. Además que muchas de estas desinfecciones se están haciendo con productos que no son los que principalmente permiten que el virus muera. Entonces eso es lo que más ha dificultado, que son las soluciones no son correctas. ¿Qué es lo que más evidencia tiene? Lo que más evidencia tiene es cambio de calzado, cambiarse el cambio de ropa como tal y la higiene de manos. Eso es lo que más evidencia ha mostrado. Y desde la intuición. Desde la intuición, el hacer higiene de manos, el hacer todo ese tipo de procedimientos para desinfectar, poco efectivo. Preguntan por aquí que si calzado y ropa. Sí, porque como son gotas, puede permanecer en la ropa de las personas. Lo ideal es que cuando se llegue de la calle haya un cambio del calzado y de la ropa. Está leyendo el chat. El profesor Fabián le está preguntando. Sí, estoy viendo lo de la evidencia de los zapatos. Pues la evidencia de los zapatos es muy pobre, pero lo que sí se ha mostrado es que por las partículas y por los poros que hay en los zapatos y el calzado que se utiliza, permanece el virus ahí. Ese es un reservorio importante. Profesora Sandra Izaza, bienvenida. ¿Cuál es su comentario? Sandra, no tengo micrófono. Yo no me imagino. Hoy está como muy gracioso. Héctor, Dale, hoy está muy gracioso en el chat. Dale. Hago como el comentario de donde partimos muchos de nosotros. Algunos interpretaron que medicina basada en la evidencia descartaba del todo el raciocinio fisiológico y fisiopatológico. Eso no es así. Cuando se planteó, lo que se dijo fue el raciocinio fisiológico, fisiopatológico y en este momento la intuición, que es de lo que estamos hablando, no son suficientes para tomar una decisión de una intervención. Entonces uno lo que tiene que preguntarse, que se lo pregunta a todo el mundo, listo, en condiciones experimentales han encontrado el virus 2, 3, 4, 5, 7 días vivo en una serie de materiales diferentes, en los poros. La pregunta que todos nos hacemos y que no está resuelta es, bueno, ¿y esa cantidad de virus que está en el zapato por debajo en la suela es suficiente para infectar? ¿Quién se pasa los zapatos por la cara? Pues los niños. De resto, un adulto no se pasa un zapato por la cara. Nos podemos imaginar cómo puede llegar un virus desde la suela de un zapato hasta una nariz, una conjuntiva. Entonces, ¿cuál es la distancia que recorre? ¿Cuánto se demora? ¿Quién lo va a levantar hasta por allá? Entonces, el cuestionamiento es, en muchos de estos estudios, obvio, en condiciones de laboratorio generan unos aerosoles, los sostienen en el aire, pero la pregunta ¿es eso suficiente para luego ser infectante? Cuando llegue a un sujeto, digamos que incluso un susceptible, esa carga de virus es suficiente para. Esas preguntas no están resueltas de manera objetiva, pero la intuición también le puede decir a uno, yo no me imagino un virus viajando desde el zapato hasta la cara y que fuera de eso llegue con alientos de llegar y de infectar y que llegue en buena cantidad. Entonces creo que en eso, insisto, lo que le está dando es más tranquilidad a la gente, lo que le está dando es una falsa seguridad, porque va a llegar el momento donde dicen, es que tengo guantes. Hombre, dentro de los sistemas de salud se ha visto que esos guantes son, dentro de todo lo que se usa en salud, lo que más mantiene el virus. Un 20% de los virus de los chinos, de los guantes en los chinos, era material contaminado, más que un fonendoscopio u otro material, pero da esa falsa sensación. Que lo bañen con cloros, con alcohol, da una falsa seguridad. Entonces, acá no podemos decir, como no sabemos, actuemos. Como no es dañino, usemos,
porque es que muchas veces no sabemos las consecuencias que pueden tener algunas de esas intervenciones y posiblemente deriven a acciones que no son y se dejan de hacer las que son. Fuera. Como hay varios asistentes a la reunión virtual en el Pablo Tobón o del Hospital Pablo Tobón, a mí me gustaría escuchar de alguno de ustedes o de varios de ustedes cuáles, qué nos pueden comentar. Héctor Sánchez y sus muchachos allá, o la doctora María Victoria, que también está conectada. ¿Qué acciones está tomando, hace el Pablo Tobón en este sentido de la protección de los pacientes y de sus propios empleados? Uy. Héctor, sí. No soy Héctor, soy Ana Lucía Correa. Hola, Ana Lucía. Hola, Ana Lucía. Ana, te escuchamos. Ana, te escuchamos. Sí, es que aquí hay un eco rarísimo. Estoy de acuerdo con lo que estaban exponiendo. Obviamente, encontrar el virus en los zapatos o Esperanza, ¿qué nos recomiendas? Ellos estar en una sala. Cuando hay eco puede ser posible que tengan dos dispositivos conectados, dice Esperanza. Entonces, John Freddy también tiene el micrófono abierto, pudiera hacer eso. Profesor Héctor, mire, lo que hay que hacer ahí es silenciar alguno de los dispositivos. Listo, ya lo silencié. Ahora sí. Y ahora se delicó John Frey y se fue. Muy bien. Esto como que hoy no era el día, pero bueno. Ahí sí los escuchamos. Ahí sí los escuchamos. bueno, pues épocas, obviamente la evidencia nos va a ayudar a tomar algunas decisiones, pero hay otras cosas para las cuales no tenemos evidencia. Es claro que el virus también están al lado del paciente, incluso los chinos lo han aislado en mayor o menor cantidad de el área al lado del paciente, el área alrededor de las oficinas. Primero que todo, encontrar material PCR, pues RNA en esas superficies no es lo mismo que hacer cultivos en los cuales usted demuestra que el virus está vivo. Y segundo, estoy de acuerdo en que el virus no viaja de la suela de los zapatos a la cara de los trabajadores de la salud. Y que la medida de prevención, la higiene de manos. Entonces, y que la medida de prevención más importante no es el guante, porque el guante, como decía el doctor anteriormente, da una falsa seguridad. Claro, el guante lo protege a uno de la contaminación macroscópica,
Pero si usted no La perdí, yo no la escucho. Ok. se Repita, por hace favor, la higiene última parte del guante. de manos, después de quitarse el guante, indudablemente se va pues a infectar. Entonces, yo diría que en términos prácticos, hay una cantidad de elementos que es importante. Y en este caso sería la higiene de manos. No hay ninguna evidencia de trabajadores de la salud infectados las manos, que la gente haga los 5 momentos más que invertir en polainas. ¿Alguien más? Discúlpame, Sí, John Jairo. Héctor. Sí. Héctor, sí, no, solo para como no nos conocemos muchos de los que estamos acá, lástima que se haya oído tan interrumpido, presento que la persona que estaba hablando es la doctora Ana Lucía Correa. Ella es médica infectóloga y es quien dirige el Comité de Prevención de Infecciones del Hospital Pablo Tobón Uribe. Lástima que se le oyó tan entrecortado, pero creo que los mensajes grandes fueron como claros. Adelante. Sí, higiene de manos. ¿Alguien más quiere hacer comentarios sobre este tema? Pues comentarios serios, a ver, hinchas del Medellín, raparse, Lady, por favor. Bueno, ay María. ¿Algún otro comentario? Muy bien, vamos a ver entonces si ahora sí podemos con Yamani hacer la presentación. Yamani, entonces yo comparto la pantalla, usted solo habla, mire allá en sus computadores o en sus 20 equipos que debe tener al lado la presentación y me dice cuándo debo hacer, parece. Muy bien. Ok, bueno, entonces voy a... Una de las recomendaciones que están haciendo por acá para las conexiones que es que se conecten por Google Chrome. Bueno, entonces voy a hacer compartir la pantalla y Yamani me dice cómo empezamos, cuándo empezamos. Ahí ya está compartida, ¿se ve? Ahí la veo. Muy bien. Ok, Sí, lo vemos. listo. Empecemos. Empecemos la profe. Ahí está ya. Ah, pero está en modo, no está en modo presentación, no importa. Hágale, Yamani. Listo. Bueno, muy buenos días. Por fin logramos resolver en algo pues, el problema de la conexión. Yo soy Yamani Gómez, estudiante de la maestría de epidemiología clínica de la universidad. El director de mi trabajo de grado es el doctor Jorge Donado. Y les voy a hablar pues de algo de pruebas de laboratorio diferentes a PCR para la detección del nuevo coronavirus o SARS-CoV-2, haciendo énfasis básicamente en las llamadas pruebas rápidas. A manera de un breve repaso, este es el esquema pues, de la estructura del nuevo coronavirus y es importante tenerla en cuenta porque es siguiente. Existen 4 formas de realizar la detección por laboratorio del SARS-CoV-2. Está la detección de los epítopes del virus con anticuerpos, es decir, la detección de antígenos, donde se destacan la proteína S, sus subunidades, la proteína N, que es nuclear, está en el núcleo, acompañando el genoma, el RNA genómico. La otra forma es la detección como tal del material genético del virus a través de su amplificación, la llamada conocida, pues la conocida como PCR, que es la prueba de referencia en el momento y de la cual pues el doctor Sigifredo nos habló muy bien en la charla, muy ampliamente en la charla del 2 de abril. Otra forma es la detección de anticuerpos contra partes del virus, IgM o IgG principalmente. Otra forma es el cultivo. El siguiente.
Siguiente, profe, el cultivo, el aislamiento de partículas, pues que ese no viene al caso ahorita, aunque es una prueba. Profe, siguiente, por favor. Las que llamamos pruebas rápidas, entonces, son la detección de los antígenos y la detección de anticuerpos a través de técnicas como la inmunocromatografía o de oro coloidal. Siguiente, profe. ¿Por qué se llaman pruebas rápidas? Versus la PCR, que como les dije era prueba de referencia, y la PCR clásica se demora horas a días para dar un resultado, sin contar pues las denominadas sin contar las denominadas PCR rápida y otras técnicas de amplificación del material genético como las de un elemento, por ejemplo el de Abbott, el de ID Now, que da resultados pues muy rápido, pero la PCR tradicionalmente se demora mucho tiempo. Estas pruebas pueden arrojar resultados en 15, 30 minutos, requieren menos entrenamiento porque son técnicamente menos complejas. Las pruebas de detección de anticuerpos especialmente tienen menos riesgo de contaminación para quien toma la muestra porque lo que se recoge es sangre, a veces simplemente es un pinchazo sin manipular, sin tener que manipular secreciones del tracto respiratorio. Y una cosa muy importante es que en general estas pruebas están pensadas sobre todo para hacerlas a la cabecera del paciente. Estas características son, por supuesto, ventajas técnicas de estas pruebas que las hacen atractivas para el manejo de una pandemia como la que actual pues, que estamos viviendo. Siguiente, profe. La prueba de detección de antígenos, entonces, como les decía, está más dirigida hacia la proteína S1, S2 y la proteína N, que son pues, donde se desarrolla más la investigación ahorita en estas pruebas. Toman, por supuesto, muestras del tracto respiratorio. Se hace positivo desde el día 0 de síntomas o menos, incluso pues, ha habido registro, porque simplemente requiere la presencia de ese antígeno acompañando pues, al virus. Entonces el paciente puede tener ese antígeno, puede tener ese virus sin tener enfermedad, sin tener síntomas en el momento. Sirven entonces en teoría para un diagnóstico temprano y como les decía la inmunocromatografía de flujo lateral es como la prueba más ensayada para este tipo de cosas o más estudiada, que es para que todos no nos enredemos con el nombre, básicamente como una prueba de embarazo, que es así, todas la conocemos. Siguiente, profe. Mientras que la detección de anticuerpos, entonces, evalúan la presencia de IgM, IgG principalmente. Como les digo, de ahí viene también el nombre de pruebas serológicas porque toman muestras en sangre. Y aquí es muy importante tener en cuenta que, por supuesto, depende de esa respuesta inmune, que es una respuesta inmune que todavía sigue siendo muy dinámica, muy desconocida y que se va actualizando pues, a lo largo del tiempo mientras se va estudiando cada vez más esta infección. Y es muy importante esta detección de anticuerpos, cobra una importancia muy relevante en los estudios de seroconversión. Siguiente, profe. Teniendo en cuenta entonces que son altamente dependientes de esa respuesta humoral que todavía no la tenemos, esa respuesta inmune todavía no la tenemos muy bien entendida. Sabemos más o menos que la IgM, el 50% de las personas están positivas a los 5 días después de presentar síntomas, eso se vuelve en el 100% a los 14 días. La IgG empieza a los 14 días más o menos, aunque se han detectado también antes según otros estudios, el pico posiblemente sea a las 4 semanas o más allá. Siguiente, profe. Y por eso, entonces, estas pruebas, tanto las de test rápido de detección de antígeno viral, como las pruebas rápidas o en sí las pruebas serológicas, no necesariamente las rápidas, aquí hay que hacer una diferenciación entre la técnica con la cual se hace la detección de anticuerpos, porque una cosa es detectar anticuerpos con pruebas rápidas como tal y la otra es la detección por, digamos, medios más clásicos como la prueba de ELISA o el protocolo de ELISA. Entonces,
de acuerdo a esa respuesta humoral y de acuerdo a cómo el paciente va presentando los síntomas, pues tiene participación o tienen participación en cada uno de esos tiempos, tendrían participación en cada uno de esos tiempos del desarrollo de la enfermedad, siendo más relevante entonces la detección del antígeno en formas antes de que se desarrollen síntomas desde el día 0, mientras que la de anticuerpos obviamente necesita que haya presencia de anticuerpos que se generan más allá, empiezan más o menos en el día 7 y más allá del día 14 o del día 10, que es donde otros lo han establecido como el límite. Siguiente, profe. En cuanto a los estudios de seroconversión, sí es muy importante hacer énfasis acá y por qué el estudio de serológico de pruebas de anticuerpos sigue siendo o sigue estando, digamos, en la agenda de todos los países y de todas las instituciones en el mundo, es porque a través de estos estudios serológicos, básicamente estudios de seroconversión, podemos determinar, por ejemplo, la tasa real de infección. Y así de esta manera ajustar o también la tasa de letalidad de la enfermedad, lo cual tiene implicaciones en el desarrollo de la toma de decisiones de impacto en salud pública como el distanciamiento social y otras. La caracterización de la respuesta inmune, por supuesto, que como les digo, va evolucionando cada vez que se conoce un poquito más del tema. La detección de pacientes infectados, incluso no sin síntomas. La detección de pacientes que en teoría ya son inmunes porque tienen anticuerpos. Esto no está todavía demostrado, pero de estudios de modelos animales se ha visto que los que generan, creo que son micos, macacos rhesus, que generan anticuerpos ya se vuelven inmunes a presentar la enfermedad y por lo tanto no serían infectantes, y eso tendría una relevancia muy importante, sobre todo en los trabajadores de la salud, porque daría, digamos, de alguna forma un aval para que la persona pudiera, el trabajador de la salud pudiera atender a sus pacientes sin tener que ser un riesgo en cuanto a que contagie a más personas. También servirían para la identificación de los posibles donantes de plasma. Recordemos que esta es una de las terapias que se está evaluando como para el tratamiento de estos pacientes. Entonces, la identificación de esos pacientes que son convalecientes, que ya tienen un plasma y que realmente tienen unos anticuerpos que son neutralizantes, serviría pues para la identificación de este tipo de estudios. El desarrollo de la respuesta inmune efectiva ante el desarrollo de una posible vacuna, que todavía pues estamos esperando obviamente el desarrollo de la misma, y en algunos casos serviría para el diagnóstico cuando la PCR, a pesar de que el paciente tiene síntomas de alta sospecha, sigue siendo negativa. Siguiente, profe. Pero eso es como lo teórico y como para que nos ubiquemos en cuanto a qué son las pruebas diagnósticas rápidas, diferentes a PCR, pero realmente en qué está la evidencia de estas, o cómo está la evidencia de este tipo de pruebas. En general, en resumen, es muy mala. Haciendo una búsqueda, siguiente, profe, retomando la búsqueda de estas, un ajuste. Cerrar el micrófono, por favor. Cerrar micrófonos, por favor. Ok, siga, Yamani. Esta es una búsqueda que hice retomando y ajustando para quitarle la PCR, específicamente haciéndola un poquito más amplia o más dirigida hacia las pruebas rápidas o diferentes a pruebas de PCR. Es la misma búsqueda que utilizaron en la buena revisión pues, que hicieron en la UNED. Uno encuentra realmente, siguiente, profe, en resumen, relevantes para esta presentación. Profe, siguiente. Encuentra un artículo de revisión, de una revisión sistemática solamente, anterior, por favor, 2 guías de práctica clínica, ningún ensayo controlado y estudios observacionales realmente relevantes, 4, de los cuales 3 hablan más sobre la caracterización de la respuesta inmune y la participación de las pruebas serológicas en este tipo de caracterización de esa respuesta, y una solamente sobre pruebas rápidas. Siguiente, profe.
La revisión sistemática es de PAN, el grupo de PAN, en la cual se evaluó con una calidad media. Hicieron evaluación pues, de pruebas diagnósticas rápidas y también mostraron algo de vacunas y de terapia para el nuevo coronavirus, y la conclusión grande que ellos hacen es que estas pruebas no tienen una efectividad, un rendimiento operativo muy bueno, y que deben ser usadas o consideradas básicamente si los estudios moleculares, que entiéndase por estudios moleculares, la PCR, no está disponible. Siguiente, profe. Las guías de práctica clínica, que en general fueron calificadas de buena calidad a través de la herramienta AGRI, tenemos la de la Surviving Sepsis, que es en pacientes críticos, que no hace ninguna mención de pruebas serológicas ni pruebas y menos pues a través de pruebas rápidas, y de antígeno tampoco. Es decir, en estos pacientes de UCI sigue siendo la PCR y no hay cabida pues de los otros estudios, de las otras pruebas. Siguiente. Esta, que es una guía provisional de la Organización Mundial de la Salud, que también calificada pues buena, muestra básicamente que estos pruebas rápidas o pruebas serológicas servirían más para una investigación, en el contexto de la investigación del brote, evaluación retrospectiva, tasa de ataque de la extensión, y cuando las pruebas moleculares nuevamente pues, son negativas y hay un fuerte vínculo, y hacen énfasis en el hecho de que se necesitan hacer pruebas pareadas, es decir, tanto en una fase aguda como en una fase convaleciente, y que con la diferencia se podría ayudar o apoyar al diagnóstico. Siguiente, profe. En cuanto a los estudios observacionales, en general fueron calificados con riesgo moderado de sesgos y una calidad global regular a través pues, de la herramienta que utilizan en la UNED, que es la de Joanna Briggs. Aquí voy a pasar rápidamente, es simplemente para mostrar que utilizan la prueba de ELISA con unos hallazgos relevantes, como este es muy importante, y es que se demostró una reacción o se encontró una reacción cruzada con el SARS-CoV-1 pues, o el SARS-CoV solito, que produjo la epidemia del 2002, y esto es importante porque afecta el desempeño de estas pruebas, sobre todo pues, por la generación de falsos positivos. Siguiente, por favor. En este otro estudio, un estudio de cohorte prospectivo, también de calidad moderada, donde determinaron anticuerpos también no por métodos de prueba rápida, sino por los otros métodos. Siguiente. Encontraron, profe, siguiente. Ahí está. Encontraron que básicamente los niveles de anticuerpos clínica. Esto es muy importante para tenerlo en cuenta, porque no solo se trata de encontrar o no los anticuerpos, sino que a pesar de que se encuentren o se cuantifiquen, no hay ninguna correlación clara con si el paciente está más grave o menos grave, aunque hay en algunos estudios son como contradictorios, encuentran que los que tienen anticuerpos altos se mueren más, en otros se encuentran lo contrario. O sea, pues todavía no se sabe claramente. Siguiente, profe. En este estudio de SAO, muy importante, también de calidad global buena, con riesgos moderados de sesgo, encontraron que los anticuerpos totales, no solo la fracción IgM o IgG, sino los totales, también por métodos diferentes de pruebas rápidas, que fue por método de ELISA, en general, siguiente, son más sensibles que la detección de los anticuerpos solos de IgM y IgG. Entonces es importante tener en cuenta, ha mostrado, por lo menos a través de este tipo de estudios, que los anticuerpos totales tienen una gran participación en el hecho de caracterizar pues, esta respuesta inmune de los pacientes. Siguiente, profe. Este, como tal, es el único estudio relevante perdón,
que se encontró sobre pruebas rápidas ya como tal de inmunoensayo de flujo lateral, que es la misma inmunocromatografía parecida pues a la prueba de embarazo, y también es de calidad más regular, lo hablaba con la misma herramienta, y también con riesgo moderado de sesgos. En un estudio multicéntrico en China siguiente, y básicamente encontraron una sensibilidad del 88,6% y especificidad del 90%, siempre en todos los estudios, no solo estos que se alcanzan a encontrar en las bases de datos a través de la búsqueda en algunos, sino también en los datos de publicación de literatura gris y en los datos de referencia pues, de los laboratorios, en los insertos de los kits, siempre es una especificidad más alta que la sensibilidad. O sea, digamos como una cosa general es que obviamente después del día 8, después del día 7, cuando ya se supone que hay anticuerpos por la respuesta, estas pruebas siguen siendo con poca sensibilidad, pero con una alta especificidad que puede ayudar, sobre todo en la confirmación del diagnóstico. Adelante, profe. Siguiente. Entonces, como pueden ver, de la literatura, pues, de lo que se puede encontrar realmente escasa. Mucha de la información de estos kits se sustrae es de los insertos de lo que son los mismos laboratorios. Por ejemplo, estos kits son los que uno alcanza a encontrar que hay en cuanto a detección de antígenos. El de BioEasy, el que aparece en la segunda fila, reportan sensibilidades, por ejemplo, del 68, sí, es de la que nos hablaba el doctor Sigifredo la vez pasada, cuando ajustaban según el valor de la PCR, 68 cuando era 40, cuando ajustaban a 30, un valor menor de 30, el umbral de ciclos subía a 98%. Eso es lo que dice el estudio que soporta el laboratorio. Sin embargo, estas pruebas son las que hicieron o las que se conocieron por el fiasco que pasó en España, en la cual el gobierno compró como 600.000 o más de 600.000 pruebas y encontraron una sensibilidad real del 30% apenas. Entonces, aquí demuestra pues, la importancia de la necesidad de estudios claros y de buena calidad en cuanto a la validación de estas pruebas. Siguiente, profe. Ya que pues, no es confiable los datos de laboratorio, porque muchas veces son realizadas en condiciones más ideales y no en las reales pues, de uso en población. En cuanto a conclusiones de la detección de antígenos como tal, no hay una validación adecuada, solo los datos de laboratorio que no son muy confiables, como les acabé de decir, en general en una baja sensibilidad. Los mismos problemas con la muestra de la PCR, recuerden que la PCR tiene sensibilidades bajas que pueden llegar hasta el 30, unos falsos negativos del 30%, básicamente por problemas con la toma de muestra y con la recolección de la misma. Como esta de detección de antígenos utiliza esa misma muestra, pues también tiene esos mismos problemas de sensibilidad. Y ha habido un mal desempeño en experiencias previas con otros virus como el de la influenza, que incluso ha llevado a que la OMS piense que estas pruebas de detección de antígenos todavía les falta mucho pues, para ser consideradas dentro de la evaluación clínica. Siguiente, profe. A pesar de esa poca evidencia clara que hay en el mercado por el estado de emergencia que han declarado muchas entidades reguladoras en los diferentes estados, incluyendo la misma FDA, han ingresado al mercado una avalancha de diferentes kits. Por ejemplo, el INVIMA a fecha de ayer tenía, si no estoy mal, como 22 reactivos de pruebas rápidas, de pruebas serológicas, sin ninguna evidencia pues, de su efectividad o clara de su desempeño. Sin embargo, ahí están, ya autorizadas por el INVIMA. Dentro de las que se pueden encontrar algo de información están estas 4 que están recogidas muy bien en la síntesis rápida que hizo la UNED.
Importante aquí pues mostrar que el CELEX, fue la primera que aprobó FDA. En este momento FDA tiene 4 pruebas serológicas no más aprobadas y, como les digo, en un contexto que ellos llaman EUA, que es de autorización del uso por emergencia solamente. Y datos del inserto pues, de estos kits muestran sensibilidades del 93% con su intervalo de confianza que allí está descrito, y especificidades, como ven, por lo general siempre más altas que la sensibilidad. Siguiente, por favor. Entonces, tenemos unas limitaciones importantes de estas pruebas rápidas serológicas, ¿no? No solo las pruebas serológicas en general, sino pues también de las pruebas rápidas, la técnica de pruebas rápidas, y son los falsos positivos, como les comentaba, explicados básicamente por la reactividad cruzada con otros coronavirus. Los anticuerpos positivos no necesariamente indican ausencia de infectividad. Los pacientes a los cuales ya se les detecta anticuerpos, también se les puede detectar PCR en un menor grado, pero indican que todavía pueden ser infectantes en una etapa, pues, digamos, aguda o pasando pues, la etapa aguda de la enfermedad. La validación que no es clara, muy pocos o ningún estudio claro, muchos en progreso. Uno se busca no más en clinical trials, aparecen 23 artículos, más o menos 6, 7, en los cuales se está estudiando diferentes pruebas rápidas. La limitación que implicaba, por lo que les decía, de la aprobación por la emergencia en las diferentes entidades, y obviamente el hecho de que son dependientes de esa respuesta inmune que las hacen útiles solo a partir de los primeros 7 días de los síntomas. Siguiente. Como ven, entonces, después de esos 7 días de los síntomas es que tienen participación esos anticuerpos o esas pruebas serológicas con una sensibilidad que obviamente va a ser más alta si estamos hablando más allá de los primeros 14 días de la enfermedad, y en un momento en el cual la PCR empieza también a decaer más todavía en su sensibilidad. Siguiente, profe. Entonces, como ven, pues acorde a toda esa falta de evidencia y todos esos hallazgos que les muestro en cuanto a la pobre o escasa evidencia que hay, la Organización Mundial de la Salud, acorde con eso, siguiente, profe, ha mostrado, ha recomendado que solo sean utilizadas en entornos de investigación, no deben usarse para la toma de decisiones clínicas hasta que no haya una evidencia disponible que sea de mayor calidad. Obviamente respaldan y hacen, promueven que se sigan estudiando pues, para poder generar esa evidencia clara. Siguiente. Esto es un poco más de lo mismo. Siguiente, profe. No recomienda ni la prueba de detección de antígenos, como les digo, que por las experiencias pasadas con otros virus, la OMS espera sensibilidades del 34-80%, que no las hace pues útiles en el contexto clínico. Y tampoco aprueban para el uso en este contexto de la detección como tal de anticuerpos, básicamente por sus falsos positivos y por toda la falta de validación clara de los mismos. Siguiente, profe. Correcto, no recomienda el uso de pruebas de diagnóstico rápido para detección de anticuerpos en la atención del paciente. Todo paciente con una prueba positiva, por su alta especificidad, probablemente ayude a confirmarle el diagnóstico o a aumentar la sospecha, pero los lineamientos indican que igual hay que hacerle una prueba confirmatoria con PCR. Ya desde el 30 de marzo, la Organización Panamericana de la Salud estaba también en la misma línea, una sensibilidad baja de estas pruebas. Ellos claramente en el texto dicen no existen unas pruebas rápidas, es decir, las que son con técnica de inmunocromatografía y detección con oro coloidal que hayan sido autorizadas
autorizadas por autoridades reguladoras competentes. Esto era el 30 de marzo. La primera, que fue el CELIX en FDA, fue el 1 de abril. Y, muy importante, no han sido formalmente validadas. Siguiente. En Colombia, entonces, siguiendo el consenso colombiano de atención, diagnóstico y manejo de la infección, que apareció en la revista Infectio, en la cual se basa el Ministerio de Salud. Siguiente. Siguiente, profe. Tenemos otros 2 clics. Otro. Y otro. Eso. Entonces tenemos lo que más de lo mismo, la PCR para los momentos iniciales, los anticuerpos especialmente después del día 10 de la aparición de los síntomas, que es esa barra, esa flecha verde que está en la parte de abajo que nos indican los días. Y hay una ventana en la cual podrían tener participación las pruebas serológicas. No te sé bien que no estoy diciendo pruebas rápidas, sino las pruebas serológicas podrían tener participación en el apoyo diagnóstico en esa ventana entre los primeros 5 días y el día 10 siguiente. En pacientes asintomáticos, las pruebas serológicas es más de lo mismo. O sea, importante saber que tiene que ser en un periodo tardío, generalmente después de las 14 días, para que haya por lo menos el 100%, o se estima un 100% de anticuerpos IgM. Siguiente. Y los lineamientos del Ministerio de Salud para este mes, que hacen énfasis en lo de la toma pareada, es decir, entre una fase aguda y fase convaleciente, para apoyar el diagnóstico. No hay pruebas como tal de antígeno específicas autorizadas, solo están las pruebas serológicas. Es un poquito más de lo mismo, simplemente en consonancia todo con la evidencia pues que ya les mostré que es muy escasa. Siguiente, profe. En los lineamientos hablan que se puede utilizar estas pruebas en personas sin muchos factores de riesgo, es más como un apoyo, pues claro, pero no, obviamente muy por fuera del contexto clínico real. Siguiente, profe. Aquí otro clic. Vemos que en los lineamientos, otro clic, no está recomendado las pruebas rápidas. No la muestra pues en el diagrama de evaluación del paciente hospitalizado con urgencia o con sospecha. Eso es de los lineamientos del Ministerio de Salud. Siguiente. Tendría una participación, otro clic, participación, como vemos en el algoritmo del paciente ambulatorio, como algo de apoyo para el diagnóstico. Siguiente. Y para el trabajador de la salud tampoco hay unos lineamientos, o tampoco se aprueba, digamos, el uso o se promueve el uso de pruebas rápidas en el trabajador de la salud. Eso era como lo que les quería comentar para el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Yamani. Excelente presentación. Déjenme, yo dejo de mostrar la pantalla. Miro aquí en el chat a ver si hay quienes quieran hacer intervenciones. ¿Alguien quiere hacer alguna intervención frente a esta presentación? Uy, está pasando el carro en la basura. Muy bien. Profesor, doctor Sigifredo, ¿algún comentario? Sí, muy buenos días para todos. Indudablemente, primero, pues una muy buena presentación, muy didáctica, y si nos podemos dar cuenta, nos muestra la gran ausencia de estudios que muestren realmente la utilidad de este tipo de pruebas. Cuando uno analiza los estudios de sensibilidad y especificidad que ellos hacen, encuentra muchos casos en donde la tabla de 2x2 tiene valores inclusive de 1, que bien sabemos pues puede generar una serie de distorsiones en los resultados finales de la prueba, y que de alguna manera por la premura o por la urgencia pues
se han venido haciendo de esta manera urgente y rápida que nos lleva a que la interpretación de esos datos de sensibilidad y especificidad tengan que ser muy cuidadosos. Indudablemente la gran conclusión, como Yamani lo ha presentado, es la utilidad verdadera de este tipo de pruebas. Van a ser los estudios de cero prevalencia como para mirar la diseminación del virus en una comunidad determinada con las limitantes propias de las pruebas. Y tiene un pequeño escenario en la parte diagnóstica en un paciente con la sintomatología, digamos, clásica, con una PCR negativa y con anticuerpos tipo IgM positivos. Probablemente el valor predictivo positivo de esta prueba en ese caso sea muy alta. A pesar de que el INVIMA solo presenta estas pruebas como aprobadas, queda claro, Celex tiene como muestra las mismas de las demás Yamani, que son sangre total, bien sea sangre venosa por punción capilar, suero o plasma. Les decía entonces que a pesar de que el INVIMA está mostrando solo estas pruebas, la industria se ha movido más rápidamente que el INVIMA. Estaba analizando alrededor de 10 pruebas rápidas que ya están siendo ofrecidas por los distintos proveedores. Y ese es un llamado de atención a que sigamos claramente los lineamientos, en este caso, del Ministerio, Organización Mundial de la Salud y del INVIMA con respecto a las pruebas a utilizar para que no tengamos las dificultades que se han presentado en otros países. Otra dificultad que se nos viene es que no tenemos prácticamente contra qué validar este tipo de pruebas cuando las tengamos disponibles, pues ustedes ven que no hay una correlación directa con la PCR. Por el contrario, cuando la PCR es positiva, los anticuerpos son negativos y probablemente, al contrario, también se presente la situación. Cuando ya la PCR es negativa, pues vamos a tener respuesta de anticuerpos. Y están los dos escenarios que representan una gran utilidad y es la utilización de plasma. Sería deseable tener pruebas de anticuerpos cuantitativas, pero definitivamente dentro de todo el abanico de pruebas que se están ofreciendo no hay pruebas cuantitativas para mirar buenos respondedores y buenos candidatos a ser donantes de ese suero. Y el otro escenario, pues es cuando ya tengamos la disponibilidad de la vacuna, poder evaluar esa respuesta. De tal manera que me parece que ese es el estado del arte al día de hoy con respecto a este tipo de pruebas. Fuera. Gracias, Sigifredo. Alfredo Hernández, ¿qué pregunta tienes? Alfredo, prende el micrófono. Se fue Alfredo. ¿Qué se hizo? Tenía una pregunta, pero se salió. Alfredo, tengo problemas con el audio. Escríbelo en el chat entonces, por favor, Alfredo. Listo. Doctor Sergio Jaramillo, el director del laboratorio del Hospital Pablo Tobón, ¿usted quisiera aportar algo en este momento? Sergio. ¿Aló? Ahí sí. Sí, Sergio. Sí, ahí sí te escuchamos. Ya. Bienvenido. ¿Ya se oye? Sí, señor, sí se escucha. No contesto. Sí, sí te contesto. ¿Aló, aló? Sí te oigo, Sergio. Sergio, te escucho. Bueno, no, solo agregar que dentro de las pruebas de anticuerpos que hoy tenemos, hoy todas son de las llamadas rápidas, como decía Yamani, de las que se parecen a una prueba de embarazo. Pero la industria grande, digamos, por lo menos sé de 4 casas comerciales que ya están haciendo este desarrollo, pero para plataformas automatizadas. Las que conozco son Abbott, Roche, Johnson & Johnson y Beckman Coulter. Entonces, digamos, esas son las pruebas próximas a salir. ¿Cuáles hay hoy en FDA
en análisis, sé que va muy adelante la de Abbott y la de Beckman Coulter, pero información técnica disponible, las mismas casas comerciales apenas la van a empezar a sacar seguramente a partir de la semana entrante. ¿Qué nos va a permitir esto? Digamos, en las plataformas pues poner la prueba masivamente en un momento dado y ponerla también dentro de la rutina, quizás con un poquito mejor de sensibilidad y especificidad, pero eso está por verse, porque, como lo decían, ¿con qué vamos a comparar? Tendría que ser como la validación de PCR más la parte clínica del paciente que nos permita hacer como una validación clínica, pero va a ser bien difícil porque cada uno de los pacientes que miremos va a estar contra el inicio del síntoma y uno lo cogemos en el día 2, otro en el 7 y otro en el 10. Y si se estudia en población general, ¿con qué iremos a encontrarnos? Solamente con IgG, no vamos a encontrar nada más. Y para el uso en contacto, Sergio, ¿qué utilidad tienen? En contacto. Sí, después de 7 días, Héctor Iván, pudiera tener alguna utilidad, pero siempre tratar de buscar la prueba de PCR para estos casos. Ese sería, pues, en realidad, pues lo más recomendado. Ha habido un afán de parte de los gobiernos, más que todos los gobiernos territoriales, en comprar pruebas rápidas. Yo no sé si ya a Antioquia le habrán llegado las 10.000 pruebas rápidas que compró. ¿Ustedes qué información tienen sobre eso y qué utilidad podría tener en el contexto de todo lo que se ha presentado? Sergio... ¿Hay Sergio, sí. alguna institución pública o privada que ya las esté haciendo? No tengo. Pues la información que tengo es que ninguno la tenemos disponible. Si Gifredo sabe algo de esto, pídela ya enseguida. Isabel Cristina. Sí, Isabel Cristina. Adelante. No, igual sí, lo que dice el doctor Sergio, venimos... Sí, ¿no me escucha? Dale. Sí, se te escucha bien, dale. Como dice el doctor Sergio, pues hemos venido haciendo como el monitoreo a ver por dónde arranca, pero definitivamente que sepamos hasta el momento no, y esas famosas pruebas que usted menciona de uno de los alcaldes del área metropolitana, pues fueron suspendidas inmediatamente por la Secretaría de Salud. Fuera. Yo recuerdo que el gobernador fue el que anunció esas pruebas. Bueno, esperemos que no las hayan comprado. Isabel Marín, ¿tienes algo que decir, Isabel? Hola, buenos días. Sí, varios comentarios respecto a las pruebas rápidas. Primero, pues que la industria indudablemente aprovecha el momento coyuntural para aumentar el comercio. En todo el mundo, el crecimiento de las pruebas rápidas es como parecido al crecimiento del virus. Cada día salen nuevas marcas, nuevos kits, nuevas casas comerciales promocionando sus productos sin ningún tipo de evidencia. Ni siquiera está disponible los insertos con los que las sacan al mercado ni las pruebas comerciales con las que sustenten una sensibilidad, una especificidad de estas pruebas. Cuando uno mira los insertos de las pruebas, por lo menos las disponibles del INVIMA, menos de la mitad hay información disponible. Y de las que hay información disponible, la mayoría son muestras artificiales, es decir, muestras que ellos mismos crean en el laboratorio con presencia de cierta cantidad de ARN o de anticuerpos del virus, que son pues para ambas pruebas. Y pocos utilizan pruebas clínicas de pacientes
y mucho más pocos son los que utilizan pruebas clínicas de pacientes en diferentes estadios y tanto en el ámbito ambulatorio como hospitalario. Entonces eso para tener en cuenta a la hora pues, de usar las pruebas rápidas. Yo sé de Suramericana, que tiene un lote comprado importante de pruebas rápidas, está próximo a llegar, no tengo pues la información de qué tipo de casa comercial es, pero sí tienen en poco tiempo la promesa pues de llegar este gran lote de pruebas rápidas. Y esto no solo pues con la presión de la industria, sino también por el afán de tener un diagnóstico más rápido para poder tomar decisiones bien. Y a mi modo de ver, me parece también que es un poco equivocado porque con estas pruebas rápidas no se deberían tomar decisiones con el paciente. Siempre debe ser la prueba de PCR acompañada de la clínica, y si estas pruebas son negativas y la clínica es altamente sugestiva, quizás justificaría el uso de estas pruebas rápidas, pero siempre debe predominar la clínica ayudado de la parte imaginológica. Gracias, Isabel. ¿Algo más? Bueno, Yamani, el profesor Alfredo hace la siguiente pregunta. Cuando tengo un paciente positivo PCR SARS-CoV-2, ¿al cuánto tiempo debo hacerles pruebas a los contactos familiares y personal de salud que pudo haber estado expuesto? ¿Y qué tipo de prueba? Yamani. Sí, definitivamente en cuanto al tipo de prueba, es la PCR es la que está pues, recomendada para hacer el diagnóstico de si la persona tiene o no tiene el virus en su ser, en su tracto respiratorio. Ya la incubación como tal del virus se han reportado, tienen, si no estoy mal, una mediana de 5 días, alrededor de 5 días, en los cuales ya podría presentar el paciente que estuvo en contacto estrecho, que también hay que mirar cómo se define el contacto estrecho, y a partir de los 5 días podría empezar a presentar el virus y ser reportado en la prueba de PCR. Igual, por toda esta, pero también haciendo énfasis en la presentación, en la incubación, se han presentado o se han reportado mejor fechas o días mucho más prolongados en esa incubación. Por lo tanto, eso es lo que nos habla en parte también de ese desempeño, de la poca sensibilidad que tiene esta prueba. Y siempre ante una prueba negativa, un nexo epidemiológico, pues un contacto estrecho claro con un paciente claramente positivo, la idea es que ante esa prueba de PCR negativa hay que volverla a repetir, si no estoy mal, a las 48 o 72 horas. Y la otra pregunta que te hacen es, ¿se dispone de algún estudio con pruebas de anticuerpos que hayan realizado seguimiento a los pacientes para evaluar si la inmunidad persiste o desaparece al cuánto tiempo? Pacientes que superaron el proceso clínico. De lo que busqué, no encontré ninguno con esas características. Creo que en Clinical Trials había uno que planteaba ese seguimiento con pruebas, pero no rápidas, sino serológicas, pero no de las rápidas. No tengo conocimiento de ningún otro estudio como tal, que es una infección pues, que viene muy reciente y como tal no se tiene, se debe estar haciendo. Yo pues no lo encontré como tal, pero supongo que se debe estar haciendo porque una de las cosas que surge con esta nueva epidemia es poder evaluar esa respuesta inmune y dar respuesta a esa pregunta de cuánto puede durar o no esta inmunidad. Ok, ahí en el chat está escribiendo Isabel sobre la respuesta anterior. La directriz del INS es realizar PCR 7 días a los 7 días del último contacto no protegido. Esto para los pacientes clasificados como caso 5. Y en caso de ser positivo,
reportar al Civigila. ¿Alguna otra pregunta o intervención? Mario. Sí, gracias, profe. Tengo otra respuesta para la pregunta que hizo el profe Alfredo y ahí anexé el enlace del estudio. Ese estudio y hay Recuérdenos algún la pregunta, otro. recuérdenos la pregunta. Sí, Lo de los la pregunta era ¿en qué momento se hace la prueba de PCR a una persona que fue contacto con un paciente ya infectado? Listo. Bueno, lo que tenemos hasta el momento, pues lo que más, de lo que más literatura tenemos es del periodo de incubación. Y ese periodo de incubación, cuando nos mencionan los 5 días, hay que recordar que ese es el promedio. Y el promedio es 5.2 días y luego hacen la mediana y la mediana es como de 5.6, o sea, son muy cercanas, pero hay que recordar que ese es el valor promedio o mediana, o sea que ese periodo de incubación incluso puede ser mucho más corto. Periodo de incubación se refiere al momento en el que la persona empieza a presentar síntomas, o sea, desde el momento en el que tuvo el contacto y se supone que quedó infectado hasta el momento en el que empiezan a aparecer los síntomas. Eso hay que diferenciarlo, o sea, la primera observación es el tiempo, que ese tiempo de 5.2 días es el promedio hecho en un montón de pacientes, o sea que si es el promedio, hay unos pacientes que en ese cálculo, en ese cálculo que se hizo, hubo pacientes que se demoraron muchos más días y otros en los que se demoraron, ese tiempo de incubación fue mucho más corto, mucho menos días. La segunda observación es que ese periodo de incubación es diferente al periodo de infectividad. El periodo de infectividad se refiere al momento en el que la persona ya tiene carga viral y se le detecta y puede estar infectando a otras personas. Es muy diferente al periodo de incubación porque el periodo de incubación se refiere al momento en el que aparecen síntomas, el de infectividad no necesariamente coincide. Y en ese enlace que les mandé, pues quien hace esos cálculos, pues quien hace ese estudio, muestra o al menos cuenta y dice que al menos 2 días antes de empezar los síntomas está empezando la infectividad. Eso lo han mostrado, pues hay otros estudios que también lo han mostrado, pero este fue el que encontré como a la mano. Y eso quiere decir que incluso esos 5 días, si uno toma como referencia el valor promedio de los 5 días, la infectividad empieza unos días antes, o sea que al día tercero o incluso pues si tenemos en cuenta que estamos hablando de un promedio, tal vez sean menos días, o sea que en un paciente se podría detectar el virus desde mucho antes. Pero en otros pacientes podría demorarse y tardarse incluso 12, 14 días, como muestran, pues, si uno mira, pues, las distribuciones que hay. Hay otro estudio que es el de Lauer. Lauer es un economista que hace estudios epidemiológicos para la Organización Mundial de la Salud y es quizá el que tiene yo ahorita lo busco y lo pongo ahí en el chat. Es uno de los que pues primero calculó ese periodo de infectividad, periodo de incubación y él pone que el periodo de incubación puede ser pues muy largo, o sea, incluso más largo de 14 días, pues pone ahí, hay que mirar ahí pues bien los datos de distribución. En conclusión, uno habla del promedio de los 5 días, pero hay que tener en cuenta el periodo de infectividad y que incluso desde antes las personas que quedaron infectados están transmitiendo el virus y se podría detectar con la prueba de la polimerasa, el confirmatorio pues del análisis del material genético. Muchas gracias. Gracias, Mario. Viviana, ¿quieres responder la pregunta de los anticuerpos? Sí, bueno, eso pues todavía no está muy claro, pero esta semana anterior salió un estudio de cohorte donde medían anticuerpos
número importante de pacientes. Le voy a compartir el artículo, profe, para que se los comparta a las personas que estuvieron acá, porque no lo tengo en este momento. Pero en ese artículo fue en el primer artículo en que se pusieron a mirar cómo era la generación de inmunidad en las personas con esos anticuerpos. Encontraron un porcentaje cercano como al 10% de personas que no producían anticuerpos al virus. También no encontraron en esa corte reactividad cruzada con el SARS. Con personas que ya habían tenido pues SARS previamente no encontraron reactividad cruzada, pero ahí lo que me parece importante es que hay un grupo de personas, parece que personas las más jóvenes hacen una parte de este grupo de personas que no producen anticuerpos contra el virus a pesar de haber estado infectados. Gracias, Viviana. ¿Alguna otra? Hernán, en los medios se ha vuelto a insistir en no tocarse la cara, que yo no especialista, pues psiquiatra sí, que yo creo fundamental. ¿Qué opinan? ¿No valdría la pena insistir en esto como una muy buena medida de protección y relacionarlas con las que se han mencionado? Pues yo estoy de acuerdo con Hernán. Profe, es una buena medida de protección porque ya se sabe que el virus se excreta por lágrimas o por secreciones. ¿Cuál es el problema? Que esa conducta es supremamente difícil de controlar. O sea, es una cosa tan inconsciente. Una persona se calcula que se puede tocar la cara en una hora más de... Hay personas, pues varían los rangos, se dicen que de 50 a 100 veces tocarse la cara. Yo llevo 200. O hasta más, entonces imagínate, de una forma inconsciente. Entonces, bueno, yo controlo la vez que me di cuenta que me la toqué y las otras 199, las otras 99 veces es difícil, o sea, no es, puede ser algo efectivo, pero creo que la dificultad es porque es algo que es supremamente inconsciente para las personas, entonces creo que ahí es donde radica el problema de eso, pero creo que sí es una buena medida para fomentar. Ok, muchas gracias. Alfredo dice aplicar siempre cuarentena a los contactos y hacer la prueba si inicia síntomas tempranos a los 5 a 7 días. Muy bien, ¿alguna otra intervención, algún otro comentario? Profesor Donado, profesor Zuleta, profesor Carlos Yepes, que ha estado muy juicioso, como todos. ¿Alguien más? Bueno, como no hay nadie más, entonces dos comentarios final. Mario, cierra el micrófono, por favor. Dos comentarios finales. Uno, no me puedo quedar callado. Me parece que, por un lado, va la academia, la comunidad científica, las distintas comunidades que están tratando de entender de una manera juiciosa y con algún grado de mayor o menor evidencia lo que está pasando con esta pandemia y lo que se está haciendo, y por el otro lado van las decisiones políticas absolutamente absurdas que no tienen ningún sustento en ninguna investigación y que lo único que se están tomando es con cualquier otro tipo de razonamiento. Me estoy refiriendo, ahora que estaban hablando del INVIMA, me acordé de esta situación porque la sala de medicamentos del INVIMA en esta semana avaló como terapia para pacientes COVID en Colombia la hidroxicloroquina, la cloroquina y el lopinavir, ritonavir. En la noticia que ha circulado y en la información que hemos tenido de esa sala, toda la discusión giró alrededor de que no existía evidencia suficiente que mostrara los beneficios de estas terapias y sin embargo por recomendación u orden, diría yo, del Ministerio de Salud y del Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud, en muy mala hora se tomó la decisión de avalar el uso en nuestro país de
de estos medicamentos. Yo insisto en que, infortunadamente, las decisiones de las instancias tomadoras, las instancias políticas que tienen que tomar estas decisiones van en contravía de lo que las comunidades científicas están mostrando. Es una verdadera lástima y esperaría más que confiar en que otro tipo de decisiones no se estén tomando de la misma manera. Bueno, meto en el mismo costal del Ministerio del IES no sé si hay aquí afiliados a la ASIN, pero creo que la ASIN ha tomado también un protagonismo muy grande en esta pandemia, lo cual está bien, pero que también han tenido graves errores al momento de asesorar al gobierno. Y lo segundo, no sé si alguien quiere hacer algún comentario. Aquí estoy provocando al doctor Zuleta sobre todo, pero si alguien quiere hacer un comentario sobre esta decisión del ministerio, Profe, dígame. Que me parece gravísimo porque nada más la semana pasada salió la noticia del estudio que tuvieron que suspender en Brasil con cloroquina. 11 pacientes se murieron y la mayoría de ellos asociados a arritmias cardíacas y habían tenido cambios electrocardiográficos desde los 3 primeros días de haber recibido la cloroquina. Lo segundo es el hecho de que, como ya hemos discutido, haciendo pues como el trabajo y verificando la evidencia no es clara en que sirvan estos medicamentos y lo que comentábamos antes del riesgo para estos pacientes. Y lo segundo, gravísimo, es que sea lopinavir, ritonavir y antimalárico la combinación que aprobaron cuando desde hace tiempo se sabe que es una combinación de alto riesgo para prolongación de QT corregido en los pacientes, y de hecho en algunas revisiones que revisé para la síntesis rápida de intervenciones farmacológicas, casi que prohibían el uso combinado de los dos medicamentos por ese mismo riesgo. Lo mismo que el remdesivir con antimaláricos, lo mismo que tener mucho cuidado con la acitromicina con antimaláricos. Entonces, creo que es un riesgo muy alto, creo que inclusive podríamos entrar ya en el rango, no ni siquiera decir que estamos dando las cosas porque a ver si sirven, sino causándole daño a los pacientes. Entonces, creo que es grave que se haya aprobado el medicamento y más con la historia reciente de Brasil de la cancelación del ensayo clínico por esos efectos adversos. Gracias, Viviana. Muy bien, entonces si no hay nadie más, la única solicitud que haría es que si hay interés en algún tema en específico para este periodo de cuarentena que va hasta el 11 de mayo, ya para la próxima semana tenemos algo programado. Carlos, ¿quieres hablar? Sí, Héctor Iván, es que a ver, otra vez, yo creo que eso tiene que ver con la forma como asumimos la verdad, ¿cierto? Si cada uno se para desde su propia verdad, y el problema, insisto, es tratar de imponerle nuestra verdad a los demás, considerar que es ridículo lo que hacen los demás, las posiciones que toman, porque no se ajustan a nuestra verdad, creo que no es el camino. Pues porque entonces finalmente esto se vuelve otra religión donde ese Dios en el que yo creo es en el que todo el mundo tiene que creer, y creo que eso no es la vida real. La vida real es que el mundo está lleno de intereses, unos explícitos y otros no explícitos, unos reconocidos y otros no reconocidos, unos que priman el interés de unos pocos sobre otros muchos, otros al contrario, y es una cosa absolutamente compleja. Y es por esa razón también que digo que esto no es un asunto de buenos y malos. Los buenos nosotros, los que nos fundamentamos en la evidencia, los malos, los politiqueros de mierda y la gente que se fundamenta en los intereses económicos. Yo creo que aquí el asunto es más complejo que eso. Eso no se dirime en una lógica binaria de blanco-negro, bueno-malo, razón o sin razón, verdad o mentira. Eso no es así. El asunto es muy complejo. Y la complejidad implica que establezcamos un diálogo en el cual nos acerquemos y seamos capaces de, reconociendo al otro y la postura del otro y el interés del otro, pues ser capaz de generar unas discusiones que ojalá pues nos lleven a que esto avance, por favor, a que sigamos vivos, a que sigamos apostándole a la vida, no lo sé.
pero no es fácil. Entonces, yo creo que ahí hay una lectura también que hay que hacer, si se quiere, desde la filosofía, que nos invita a pensar cuál es la postura que asumimos y cómo vendemos esa postura. Estoy completamente de acuerdo en que nuestro criterio de tener la evidencia, no meramente como un producto de una investigación, porque no todo se puede someter a la lógica del ensayo clínico, eso tenemos que tenerlo claro. Entonces, lo que no se somete a una lógica de un ensayo clínico, entonces no sirve. No. El llamado que nos estaba haciendo Sandra ahorita, que tan bonito, el principio de precaución, es que cuando no tenemos otros elementos de que echar mano, pues pudiera haber una lógica, ¿cierto? De decir, venga, pero es que es que todos, es curiosamente, es curioso que todos la intuición la ponemos allá como si fuera entonces la parte boba de nosotros, pero resulta que pudiera llegar a ser la parte más sabia de nosotros, porque es la que nos ha permitido de alguna forma sobrevivir a través de la historia. Entonces es reconocer todas esas facetas que somos los seres humanos como tal y que la evidencia, insisto, más que como un producto de una investigación, es esos elementos que tengo para tomar una decisión, donde esto suma junto con otros elementos, pues hombre, sean analizados en el mayor de los juicios. Yo comparto con ustedes que hay medidas que se toman, pero simplemente por un instante me pongo en el lugar de quienes están allá. No me imagino la presión que están teniendo. Mire, si sabemos que no hay evidencia en este momento ni de tratamiento efectivo contra el virus, ni de medida profiláctica, ¿por qué la mayoría de hospitales del mundo adoptan eso? Pues porque los funcionarios que están ahí están ejerciendo sobre ellos una gran presión, pero mucha presión en muchos sentidos. Entonces uno se pone por un instante en el lugar del que toma las decisiones y ya dejaría de llamarlo un tonto, dejaría de llamarlo un pendejo, dejaría de llamarlo un politiquero de mierda para decirle, venga, es que es un ser humano que tiene muchas presiones y que tiene sus propios intereses y sobre él los intereses de toda la institucionalidad, ¿cierto? Entonces hay un asunto ahí muy complicado, esto lo hace más complejo. Entonces, ojo pues con no vender la idea entonces que nosotros sí somos los sabidos, los sabios, los que tenemos la verdad, porque entonces otra vez, ¿qué se diferencia esto con otra religión más que se ha impuesto a través de la historia? En nada. Entonces, en ese sentido, creo que habría que hacer una reflexión, Héctor, bien interesante, sin que renunciemos al criterio juicioso de intentar decir, de poner en la discusión un elemento técnico, ¿cierto? Desde nuestra lógica, pero tampoco que se imponga. Esa era la invitación, Héctor. Gracias, Carlos. Por aquí escribe el doctor Zuleta, de acuerdo, sugiero que generemos una reunión diferente a esta por esto. No, Héctor, eso es con los estudiantes que me están pidiendo reunión académica como coordinador, esa parte, que me escribieron por ahí, contesté por ahí. ¿Aló? Yo creo que ya hemos superado, Carlos, al menos desde el punto de vista de los profesores de la maestría, de algunos de los profesores de la maestría, el asunto de que la evidencia solamente son los ensayos clínicos aleatorios controlados con utilización de placebo o de otra medida y que solamente le creemos a eso. Creo que esa discusión ya está saldada en términos de todas las otras cosas, de todos los otros métodos que hemos estado utilizando y sobre todo teniendo en cuenta que la evidencia en un momento determinado es la mejor evidencia disponible que exista, generada en cualquier tipo de metodologías, bien sea por series de casos, bien sea por opiniones de expertos, bien sea por estudios observacionales o por ensayos clínicos o por revisión sistemática o por metaanálisis. El término de la mejor evidencia disponible quiere decir aquella información que se haya producido y que exista o generada mediante cualquiera de estos métodos, pero que sí tenga un rigor metodológico en su producción. Y entonces por eso cuando se involucran en las guías de práctica clínica, se van a hacer recomendaciones, se hace una valoración de esa evidencia independientemente del método en que sea tratada. Entonces, en primer lugar, seguir sosteniendo, aún en este momento de pandemia, de que el ensayo clínico aleatorio controlado es el único que tenemos que tener en cuenta, me parece que no obedece, no se corresponde con los avances que la epidemiología clínica ha tenido y que nosotros como grupo universitario hemos trabajado.
En segundo lugar, frente a la decisión tomada por el INVIMA, fue absolutamente claro que toda la mesa de medicamentos le mostraba a los tomadores de decisiones que no había, que la evidencia existente no sustentaba la decisión de tomar esa medida y que los riesgos podrían ser mayores que los beneficios. Entonces, la decisión fue tomada y me sostengo en eso, una decisión de índole política que no escuchó al otro. Así como nos pides que escuchemos al otro, ellos tampoco escucharon a nosotros. Y en tercer lugar, yo sí creo que existe una gran presión sobre los trabajadores de la salud en los hospitales y en los sitios donde están atendiendo los pacientes con COVID, pero también y que esa presión los está llevando a que tomen, a que tengan que tomar decisiones muchas veces basadas en el temor porque el paciente se le va a morir, en la fe en que va a funcionar el medicamento, pero también muchas veces en la necesidad o en la creencia que tenemos los médicos, sobre todo, de que tenemos siempre que hacer algo sin valorar cuáles podrían ser los riesgos. Yo creo que es una discusión que amerita realizarse, que amerita que la tengamos, que la hagamos. Yo le propuse al doctor Zuleta la semana pasada que por qué no hacíamos un PROCON de este tipo de medidas, es decir, quiénes están a favor y quiénes están en contra a la luz de lo que significa la medicina basada en la evidencia. Infortunadamente no creemos que haya quien sustente abiertamente estar en contra de la toma de decisiones basadas en la evidencia, pero si podemos conseguir quien participe como contradictor de la medicina basada en la evidencia, bienvenido sería esa sesión de PROCON sobre las decisiones clínicas basadas en la evidencia. No sé si hay alguien más quiera. Muchas gracias a los del Pablo y yo creo que alguien más quiere hacer alguna intervención. Muy bien, si tienen alguna sugerencia de temas para las próximas oportunidades, para las próximas sesiones, serán bienvenidos. Me los pueden sugerir a mí o al doctor Zuleta a los correos electrónicos. Muchísimas gracias a todos por su participación. Nos vemos dentro de 8 días. Bueno, gracias, Pamela. Entonces, quedémonos un ratico. Ah, bueno. Con ellos mismos también puede ser. Sí. Por ahí se retiró, que lo íbamos a saludar. Estaba un compañero de estos muchachos, William Castellanos. Ah, sí. Héctor, Johnny, a ver, una idea que me ha estado rondando estos días por la cabeza. De pronto la posibilidad de que hagamos uno de estos encuentros para conversar sobre cómo resignificamos hoy, después de la experiencia de estar viviendo una pandemia, el rol del epidemiólogo. Se los menciono, entre otras cosas, porque en la reflexividad que yo hago todos los días de mi ser vivo, yo les cuento que hoy me siento epidemiólogo. Y puedo decir que antes de esto yo era un epidemiólogo de papel, un epidemiólogo de título, pero hoy me siento epidemiólogo con lo que estoy haciendo. Obvio que se me pongo que no será para nada taquillero un tema de que alguien venga a hablar de sus huevonadas y de lo que piense de lo que es cierto, pero creo que poner sobre el tapete la discusión de cómo uno se asume como epidemiólogo ante una situación de estas, según el rol que está cumpliendo, según pues, la claridad que uno puede ir teniendo, pudiera serle útil a alguien, no lo sé. O si lo consideran para otro espacio donde más bien lo conversemos
como lo conversamos así con algunos grandes amigos en el almuerzo de los jueves o de los viernes. Ahí dejo la inquietud nomás, pero en serio, no, ni siquiera me atrevo a hacer una propuesta porque no sería responsable, ¿cierto? Simplemente una idea. Carlos, no, a mí me parece una idea bastante interesante porque es que las cosas que yo también he estado pensando, esos son los efectos de la cuarentena, que uno se pone a pensar huevonadas, y es la epidemiología y los epidemiólogos al presentarse la pandemia se han visibilizado de una manera impresionante. Y han pasado de ser una disciplina o una forma de hacer cosas en salud de segunda a hacerlos importantes. Es que sentado con el presidente no están los infectólogos porque son infectólogos, ni están los virólogos porque son los virólogos, no, están sentados los epidemiólogos. Y entonces esa preponderancia que ha tomado la epidemiología también puede llevarnos a que en cualquier momento se empiece a descreer de lo que nosotros hacemos. Ayer esa señora bruja, y con todo respeto, Carlos, lo digo, esa señora bruja politiquera de María Fernanda Cabal, no, respeto hacia vos, no hacia ella, dice cualquier barbaridad contra la epidemiología en el Senado de la República. Yo tengo también una autocrítica grande, grandísima, a quienes han utilizado los modelos epidemiológicos, eso sí, para utilizarlos como bola de cristal para decir qué es lo que va a pasar en el futuro, pero de ahí pues a decir que lo que nosotros hacemos pues no sirve para nada, pues eso sí hay que cuestionarlo hay que debatirlo totalmente. Entonces, a mí me parece absolutamente pertinente por la relevancia que ha tomado, porque pues por supuesto nosotros somos epidemiólogos y para nosotros es muy importante por la relevancia que ha tomado, la imagen que tiene, pero también por los riesgos que podría llegar a tener el mal uso. Hoy todo el mundo se cree epidemiólogo. Ahora oí a Víctor del Currea en una charla que me pasaron de hace como 20, no sé en qué fecha fue, pero debe ser hace como 10 días, también diciendo unas barrabasadas, como si fuera epidemiólogo, que uno dice, bueno, y entonces ya todo el mundo se volvió epidemiólogo. Por allá hubo una columna de un español que hablaba de los exentrenadores de fútbol que ahora eran epidemiólogos, porque antes todos eran entrenadores de fútbol, especialistas en fútbol, y ahora todos son especialistas en la epidemiología. A mí me parece absolutamente válido, así sea solamente, terminemos haciéndola, como vos decís, solamente para algunos a la hora del almuerzo. Una pullita cortica antes de irme que me tengo que retirar ya. Si se decide hacer, me haces la ceñita y yo no presentación, no, a mí no me gusta mostrar diapositivas, pero sí hacer pues podría poner unos puntos de reflexión, ¿cierto? Para abrir la discusión si quieren. Y lo otro, a ustedes que les gustan tanto las pullitas, una pullita por un amigo mío que se la tenía guardada hace días. Así como... ¿Cuál amigo? Él entiende, tranquilo. Él sabe, yo sé. Así como los epidemiólogos dicen que los salubristas siempre tienen su sueño absoluto de ser ministros de salud, entonces los salubristas le decimos a los epidemiólogos con ese chiflecito de tener el modelito perfecto, ¿cierto? En el que se intentan predecir el futuro, porque epidemiólogo que se respete de los que sabemos, pues, de los obispos aquellos, ¿cierto? Entonces sí está anticipándose al futuro, pues es el cuento de la futurología, pero lo tienen así en las entrañas, ¿cierto? Yo prefiero querer ser ministro de salud que no predecir el futuro, que creo que es algo más grandote, más miedoso. Dios les pague, con mucho cariño, amigo mío. Cuídense mucho. Cuídense. Se toma donde viene, Carlos Yepes, todo se toma donde viene. Bueno, pues que hay varias gente conectada, pues está interesante la discusión. Yo asumo que a los 15 ya están dispuestos a resistir esos comentarios. Claro. Carlos, sí. Carlos, sí. Antes de que te vas, a Héctor Iván yo le había propuesto un club de revistas que nunca me contestó.